Buenos días, jóvenes de grado noveno. Soy el profesor Álvaro Lozano y les deseo un muy productivo aprendizaje en casa. En esta unidad vamos a estudiar uno de los fenómenos literarios más importantes a nivel mundial, como lo es el boom latinoamericano. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario que surgió entre los años de 1960 y 1970, que se generó a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando todo el trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente jóvenes fue ampliamente distribuido en Europa y en todo el mundo. El boom está más relacionado con los autores Gabriel García Márquez de Colombia, Julio Cortázar de Argentina, Mario Vargas Llosa del Perú, Juan Rulfo y Carlos Fuentes de México. Por otro lado, el boom latinoamericano es la primera expresión masiva de la literatura latinoamericana a nivel mundial. Personajes como La Maga, Aureliano Buendía, Pantaleón Pantoja o Artemio Cruz se han vuelto parte de nuestra memoria y de nuestro imaginario colectivo. Uno de los primeros acontecimientos que marcan a los escritores del boom latinoamericano es la Revolución de Mayo de 1968 en París, manifestación del descontento social y cultural de estudiantes y trabajadores contrarios a la sociedad de consumo, el capitalismo, el imperialismo y el autoritarismo, que en general desautorizaban las organizaciones políticas y sociales de la época, como los partidos políticos, el gobierno o la propia universidad. Durante este periodo, escritores como Gabriel García Márquez o Julio Cortázar se encontraban exiliados en París. Por otro lado, surge lo que el historiador británico Eric Hobsbawm llama la emergencia del tercer mundo, donde comienzan procesos de descolonización en América Latina, Asia y África. Entre los más destacados están la Revolución Argelina, la Guerra del Vietnam y, en nuestro contexto, la Revolución Cubana, que se consolida en 1959. Estos procesos de liberación nacional generan un proceso devastador en América Latina, como lo van a hacer las dictaduras militares que reprimieron a la población con métodos como la desaparición forzada, la tortura y el asesinato. Entre las más destacadas están la dictadura de la Junta Militar en Argentina, la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y en Brasil con Humberto Alencar Castelo. Este fenómeno configura una llamada generación en el exilio, cuando escritores como Julio Cortázar, Miguel Ángel Asturias, Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez deciden migrar al continente europeo para poder continuar con su labor literaria, periodística y de militancia política. La primer gran influencia cultural la encontramos en la literatura norteamericana, especialmente en el cuento y la crónica. Autores como Raymond Carver, John Cheever y principalmente Ernest Hemingway dan un respiro a las letras nacionales, permitiéndoles beber del estilo, las temáticas y los ambientes de los autores anglosajones. Por otro lado, el arte latinoamericano, tan afín a la tradición hispanista y colonial, va a sufrir una transformación de la mano de las vanguardias. Nombres como el ecuatoriano Osvaldo Guayasamín y el colombiano Fernando Botero, entre otros, serán sinónimo de renovación estética y compromiso social. Estas vanguardias además conforman los llamados grupos, que propenderán por una crítica más cercana a los intereses de las grandes masas obreras y campesinas. El fenómeno musical latinoamericano siempre estuvo ligado a los intereses de las clases u oligarquías en el poder. Es así como se instaura la llamada dictadura de la alta cultura, más ligada a los valores europeos. En las décadas de los 50 y 60 se hará el rescate de las músicas populares, para darles valor como expresión del sentir del pueblo. Es el caso de la ranchera en México, que habla sobre todo de la vida rural y la revolución de Pancho Villa y Emiliano Zapata, el vallenato en Colombia con sus historias de amor y rebeldía frente al poder, o el tango argentino, renovado por Astor Piazzolla,
que reivindicaba a las clases populares, el barrio y la hibridación cultural fruto del mestizaje. Por último, en el cine encontraremos el fenómeno de las llamadas vanguardias, que cambian la estética heredada de la posguerra o el llamado modo de representación institucional impuesto por la industria norteamericana de Hollywood. Directores como Federico Fellini en Italia, Akira Kurosawa en Japón o Jean-Luc Godard en Francia establecen nuevos usos de la cámara y el montaje, guiones que se encaminan a la reflexión y la crítica social, y por sobre todo a la generación de historias frescas y cercanas al público joven. En nuestro continente será Cláudio Rocha con el llamado Cinema Nuevo en Brasil y Patricio Guzmán con su célebre Batalla de Chile, quienes reflexionan sobre la renovación estética del cine y su fusión social dentro de un continente que gravitaba entre las dictaduras militares y los procesos de liberación nacional. Juan Rulfo, nacido en 1917 y muerto en 1986, fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la generación del 52. La reputación de Rulfo se asienta en dos obras narrativas: El llano en llamas, compuesto de 17 relatos y publicado en 1953, y la novela Pedro Páramo, publicada en 1955. Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX. En sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios rurales posteriores a la Revolución Mexicana. En esta se evidencia tradiciones cristianas e indígenas, presentando nuevas situaciones socioeconómicas de pueblos con carencias, falta de oportunidades, soledad, relación entre la naturaleza y el hombre, formas de composición humana, ejemplos de relaciones entre el hombre y el mundo, realidades concretas y medioambientales. Julio Cortázar, nacido en 1914 y muerto en 1984, fue un escritor, traductor intelectual argentino. Es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del cuento, la prosa poética y la narración breve en general, y creador de una de las más importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, rompiendo los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad del tiempo. Debido a que los contenidos de su obra transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico, suele ser puesto en relación con el realismo mágico e incluso con el surrealismo. En su obra Rayuela narra la historia de Horacio Oliveira, su protagonista. Pone en juego la subjetividad del lector y tiene múltiples finales. A esta obra suele llamársela la antinovela, aunque el mismo Cortázar prefería llamarla contranovela. Significó un salto al vacío que lo distanció de la seguridad controlada de los cuentos fantásticos de su primera época, para adentrarse en la búsqueda sin hallazgos a través de preguntas sin respuestas. Si bien el estilo que se mantiene a lo largo de la novela es muy variado, según el propio Cortázar, la obra, de alguna manera, es la experiencia de toda una vida y la tentativa de llevarla a la escritura. Carlos Fuentes, nacido en 1928 y muerto en 2012, fue un escritor, intelectual y diplomático mexicano, uno de los autores más destacados de su país y de las letras hispanoamericanas. Escribió novelas como La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Aura, Cambio de piel y Terra Nostra, y ensayos como la nueva novela hispanoamericana, Cervantes o la crítica de la lectura, El espejo enterrado, Geografía de la novela y la gran novela latinoamericana, entre otros. En su novela La región más transparente se hace recurrente la crítica al sistema político y social de México, especialmente al fracaso de la Revolución Mexicana, muy contrario al discurso triunfalista oficial del gobierno, así como a las traiciones cometidas por quienes lucharon entre sus filas y medraron a sus expensas. La técnica narrativa rompe con la linealidad pasado, presente y futuro.
Las historias de los personajes se mueven y presentan de forma simultánea, sin ningún orden. De acuerdo al propio Carlos Fuentes, el objetivo de la novela es retratar el punto de intersección del profundo cambio social de la sociedad de México, lo posrevolucionario con el destino individual de los personajes. Mario Vargas Llosa es un escritor y político peruano que cuenta también con la nacionalidad española desde 1993, considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Su obra ha cosechado numerosos premios, entre los que se destacan el Nobel de Literatura concedido en 1910. Su obra, La ciudad y los perros, está ambientada en el Colegio Militar Leoncio Prado, donde adolescentes y jóvenes internos reciben formación escolar secundaria bajo una severa disciplina militar. Se narran diferentes historias de unos muchachos que descubren y aprenden a vivir con una forma de vida alienante que no les permite desarrollarse como personas, y donde se les somete y humilla. No obstante, a través de este sistema, algunos encuentran la fortaleza necesaria para asumir sus retos. Gabriel García Márquez, nacido en 1927 y muerto en el año 2014, fue un escritor, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico, y su obra más conocida, la novela Cien años de soledad, es considerada una de las más representativas de este movimiento. En esta se narra la dinastía de los Buendía en Macondo, un retrato imaginario de la Colombia de la violencia, donde desarrollarán sus vidas desde la fundación del pueblo por José Arcadio hasta su desaparición por la lluvia y la inundación. Con un lenguaje natural y diálogos sentenciales, la novela rompe con los modelos de corrección sintáctica y busca más bien establecer una imagen entre realista y mágica del ser latinoamericano. No olviden visitar los links de la página Aprende en Casa, diseñada por el Ministerio de Educación Nacional, donde encontrarán herramientas que le permiten ampliar y profundizar la información de este video.